memoria, el carcelero, cuando dice, serás salvo tú y toda tu casa. Dice, ya terminando esta historia tan especial que habló a mi vida, dice que la casa del carcelero, todos se bautizaron, creyeron a él. ¿A quién? Creyeron a Dios. No estamos llamados a creer solamente en Dios, sino a creerle a él. Sinónimos de creer. Sinónimos de creer: esperanza, confianza, convicción, fe. Y eso lo tenemos por logos, vuelvo y lo digo, por conocimiento. ¿Qué es creer? No, es esperar, es saber, es tener la esperanza, es tener la confianza, es estar convencidos, es tener fe. Pero yo quiero, para aquellos que están ahí, que llevan un tiempo o llevan corto o mucho tiempo, hablarle de ciertos versos de la Biblia que nos aferran y de verdad que sirven de apoyo como base a esto que estoy diciendo. No voy a dar la numeración, la nomenclatura de lo que son los versos y los capítulos. Algunos sí, pero en este caso dice, muchos lo hemos dicho, no sé si lo decimos por costumbre o porque se lo escuchamos a otro, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde, sinónimo de fe es creer, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que creer para ver. La verdad, el mundo nos está sujetando y el sistema quiere obligarnos a que tenemos que ver para creer. Pero usted y yo estamos llamados a no estar en la parte lógica, ni a la razón. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es creer para poder ver. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En Habacuc también dice que el justo por la fe vivirá. Sobre toda realidad, iglesia, sobre toda realidad, sobre toda condición, soy un convencido de que por encima de todo eso está la verdad, y esa verdad está escrita en la palabra de Dios. Sobre toda tu realidad, sobre toda la realidad que esté viviendo yo, sobre toda la realidad que esté pasando la iglesia, sobre toda la realidad que esté pasando hoy el mundo, está la verdad de nuestro Dios. Y eso es creer. Y estas señales seguirán a los que creen. Recuerda, el primer paso para ser librados de todo mal es creer. Si usted tiene incredulidad de iglesia, pues déjame decirte de que es lo contrario a creer. Si usted tiene pesimismo, tiene negativismo, si usted es de los que piensa que esto no va a pasar, si piensa de que ya es lo último y todo esto, pues déjame decirte, iglesia, que yo creo que Dios está librando por nosotros batalla. Y libra de su victoria sobre sus hijos, sobre sus herederos, sobre sus redimidos. No te he dicho, incrédulo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque al que cree todo, y cuando dice todo es todo le es posible. Y ya cuando muchas veces muchos dicen y piensan, la última esperanza es estar ya cuando morimos. Esa es la última esperanza, ya no hay nada que hacer cuando morimos. Pero también la palabra de Dios se antepone a todo esto para decir, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero que vaya usted rápidamente ahí a la palabra en Lucas 21:9 en adelante. Lucas 21:9
en adelante, dice, cuando oigan de guerras, esto es poderoso, hermano. Miren lo que dijo Jesús. Lo dijo en Mateo. Y aquí el apóstol Lucas dice, cuando oigan de guerras y de levantamientos, no dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. No vendrá. Luego, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, habrá hombres y hambre, grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Mira lo que dice. No se dejen llevar por el pánico, en el verso 9 de este mismo capítulo 21. ¿Por qué? Porque van a haber señales. Jesús fue muy realista. Vuelvo y digo, estuvo en una realidad. Rumores, pestes, plagas, cosas que se levantarían. Pero él mismo dice, no se dejen llevar por el pánico. Amén. No se dejen llevar por el pánico. Pues entonces a todo esto es necesario que usted y yo creamos que todo esto acontecerá, pero también creamos en lo que Jesús dice, que aunque estemos muertos, viviremos. Amén. Quiero también el segundo paso para ser librados de todo mal. Quiero compartir con usted este tip tan especial y tan importante, creo yo tan necesario, porque es un equilibrio, no es solamente una cosa. Quizás usted va a encontrar muchos pasos más, los va a escribir, quizás usted ya ha encontrado otros, pero hago énfasis a lo que el Señor ministró a mi vida y habló a mi corazón y sigue tratando a mi corazón, ¿sí? El segundo paso es obedecer. Obedecer. ¿Qué es obedecer? Es pasar por el filtro, ¿sí? El filtro donde el mismo Jesús se sujetó, se sometió y dijo, en alguna ocasión, dijo, Señor, haz que pase de mí esta copa, ¿sí? Este trago tan amargo, pero también haz que se haga tu voluntad, ¿sí? Eso es obedecer. Eso es obedecer. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará. Otra vez, ¿qué dijo? Ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Pero a qué se los dijo? A los que creyeron. Amén. Pero no solo a los que creyeron. Ya dijimos el primer paso, creer. Pero ahí se viene. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es decir, obedientes. Proverbios 4 habla también. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Hey, COVID, estoy hablando contigo, enfermedad, en nombre de Jesús. Porque hoy es tu atención a lo que papá dice de mí, a lo que papá habla de su verdad sobre la realidad.
enfermedad, te tienes que someter al eterno Dios. Porque hoy escucho atentamente y no pierdo de vista lo que el Padre Celestial dice de mi salud. Hoy dejo llegar esta palabra de vida hasta lo profundo de mi corazón y que surja el efecto que debe de surgir. Pues traen vida, iglesia, a quienes las encuentran. Es decir, estamos llamados a encontrarnos con esta palabra. Traen vida y dan ¿qué? Dan salud a todo el cuerpo. Necesitas salud. ¿Quieres sanarte? Déjame decirte, el Señor no tiene la sanidad. Él es la misma sanidad. Amén. Él es el pan de vida. Él es el que trae vida y salud. Amén. Proverbios 8:33. Proverbios 8:33. Al 35 lo dice también. ¡Ey! Habla del obedecer. Escuchen mi instrucción y sean sabios. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto, es decir, obedézcanla. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida. ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte. Pues, iglesia, eso es tiempo. En las malas noticias de las cuales usted y yo estamos enseñados a escuchar para estos tiempos de COVID, de pandemia, estamos escuchando muerte tras muerte tras muerte. Y se está pasando lo del aislamiento, el aislamiento preventivo y todo esto, pero ya se escuchan otros rumores de malas noticias, de muertes, personas asesinadas, personas abusadas. Bueno, todo esto que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con calamidad, que tiene que ver con necesidad. Pero es verdad lo que dice la palabra de Dios hoy. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Amén. ¿Quieres hallar vida? Pues recibe hoy esta palabra de vida. Recibe hoy el favor del Señor. Tercer paso para ser librados de todo mal. Recuerde, el primero, creer. El segundo, obedecer. Es un equilibrio. Yo no puedo hablar nada más en fe, creyendo y creyendo, cuando yo no me alineo a ese trazo de perfección, de pureza, de integridad. Eso lo hemos visto muchas veces. Personas que se mueven por el don, que porque tienen el don de fe, entonces quieren hablar barbaridades y bueno, hablan, digamos, en fe, hablando milagros, hablando fe y todo eso, pero en sus vidas, unas vidas totalmente descarriadas, unas vidas totalmente apartadas de Dios, emproblemados con Dios, digo yo. Y por eso digo, es un equilibrio de creer, obedecer. Y el tercer paso también dice, llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Este quizás es el mayor de estos 5 pasos. Vuelvo y digo, usted encontrará más. Pero el Señor tocó a mi corazón para decirme, hijo, tienes que creer. Hijo, tienes que alinearte, obedecer. Pero primordialmente tienes que llenarte de mí, llenarte del Espíritu Santo. Muchos dicen que la mayor de las promesas para muchos es la salvación. Y créalas que la salvación, uy, qué regalo tan inmerecido y tan hermoso. Otros dirán al momento ya de estar postrados en una cama, enfermos ya de muerte o terminal,
dirán, para mí el mayor regalo sería una sanidad. Otros que tienen deuda dirán, para mí el mayor milagro será la provisión para poder pagar. Y así sucesivamente, muchos dirán de ciertas promesas que le darán el mayor de los lugares. Pero déjame decirte, el mismo nuestro hermano mayor lo dijo Jesús, vendrá uno mayor que yo. ¿Sí? Y es necesario que Él venga y estará con ustedes. ¿Sí? Pues de Él no solamente son los dones, sino también el fruto. Y contra tales cosas no hay ley. Jesús dio a entender de que era necesario que Él muriera para que pudiera dejar al Espíritu Santo con nosotros. Y esa es la mayor promesa. ¿Por qué? Porque del mismo Espíritu Santo viene la fe para creer, la fe para hacer milagros, la fe para declarar cosas que necesitamos a favor de nosotros, pero también pasarlos por el filtro de la voluntad buena, agradable y perfecta. Del mismo Espíritu Santo viene la palabra de Dios, porque toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Él es la mayor promesa. De Él viene tu sanidad, iglesia. De hecho, habla la Biblia de los dones, y dentro de los dones está el don de sanidad. De Él viene la libertad, de Él viene la salvación. Del mismo Espíritu Santo provienen todas las bendiciones que enriquecen y no añaden tristeza. Amén. Así que, iglesia, tenemos que aferrarnos a este paso. Quizás el primordial, la mayor promesa. No podemos apagarlo, no podemos contristarlo. Es decir, en el poder sí lo podríamos hacer, porque si dejamos de hacer la voluntad de Él, lo contristamos, le hacemos doler. Pero esa no debería de ser la manera. Es decir, no tenemos por qué apagarlo, no tenemos por qué contristarlo, por qué hacerlo sentir dolido de nuestras acciones. Antes estamos llamados, el apóstol Pablo decía también de que hay que avivarlo. En vez de apagarlo, hay que avivarlo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Salmos 127. El Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, aquí está diciéndolo, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es decir, todo sería en vano. Si no fuera por el Espíritu Santo, iglesia, nosotros no hubiésemos sido llamados, porque Él es el que nos da el querer, Él es el que pone también el hacer, Él es el que nos llama, nos convoca, y eso lo hace el mismo Espíritu Santo de Dios. Sin Él, nada podríamos hacer. El que tiene el Espíritu de Dios, dentro de Él correrán ríos de agua de vida. ¿Sí? Efesios 5:18. Vamos rápidamente a Efesios 5:18. Dice, hey, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, hay muchas maneras, ¿sí? Orando, cantando alabanzas, adoración, intercediendo, clamando, teniendo hambre y sed de Él. Pero también aquí, en el mismo verso 19, en el capítulo 5, dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¡Ah, qué deleite! Y esto sí que me llama mucho la atención. Amén. Me llama mucho la atención porque es de verdad. ¿Hay alguno triste
entre vosotros. Cante alabanzas, iglesia. ¿Hay alguno enfermo? Ay, hermanos, llame a los ancianos de la iglesia para que oren. Y eso lo hace nada más el Espíritu Santo de Dios. Que sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Quiero partir un momento esta prédica en dos partes, ¿sí? Ya tenemos los tres primeros pasos. Primer paso, y si me puedes colaborar por ahí escribiéndolos, también a la hermana que está ahí dispuesta a manejar todo lo del el MED, ¿sí? Que escribe, el primer paso es creer. El segundo paso es obedecer. Y el tercer paso, hasta donde vamos, es llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:18. ¿Cómo nos llenamos? Ya lo dijimos. También podemos hacerlo cantando salmos e himnos. Recuerda, para llenarnos, ya ahí en ese proceso vamos aprendiendo a conocerlo. Y en ese conocerlo no es de oídas solamente. Como lo digo en alguna ocasión, ese siervo que fue en su generación, quizás el más perfecto en ese tiempo, que fue Job, que dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Estos tiempos y estos medios, estas plataformas, la tecnología, todo esto tenemos que aprovecharlo. Y qué mejor hacerlo de la mejor manera, con corazones arrepentidos y corazones que se convierten una vez más a Dios. Quiero ministrar una canción que hable de obediencia. Te podemos servir, aquí estamos, Señor. En tus manos, oh Dios, nos disponemos como barro para ser conforme a tu imagen, Jesús, al carácter del Espíritu Santo. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Oh, Señor, Espíritu Santo de Dios, y no podría lograr nada si tú no estás conmigo, si tú no vas con nosotros. Queremos llenarnos de ti, saciarnos de tu presencia, Espíritu Santo, cantando, orando, obrando conforme a lo que tú quieres. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende
Gracias, Rey. Gracias una vez más, Señor, porque nos podemos saciar en tu presencia. Podemos venir a ti, Señor, con nuestros corazones y asimismo despojarnos de todo, Señor, y salir llenos de ti, oh Dios. Gracias, Rey. Gracias, mi amado Padre Celestial. Gracias, Señor. Quiero continuar y que ustedes también me acompañen una vez más a la palabra del Señor. No sin antes un testimonio que hace días pude escuchar de un siervo del Señor y que habló a mi vida, no ni siquiera para causar, digamos, un mover de ánimo, de emoción, no, sino habló a mi vida para que de una u otra manera el Señor trajera mi convencimiento. Cuenta la historia de un hombre misionero que con otros se fueron como voluntarios a esos países africanos en 1910. Y en 1910 hubo algo parecido a estos tiempos. Hubo una enfermedad, una plaga. Hubo una peste. Hubo una enfermedad que se llamó la fiebre bubónica o la gripe bubónica. Bueno, como le dieron muchos nombres, pero tenía que ver con bubónica. Estaba muy de moda. Y ese hombre de nombre John Gilley, un misionero, dijo: creo en lo que Dios me ha dado en ese tiempo. Resulta que a las personas que morían, se enfermaban de esta fiebre bubónica, dice que esas personas se enfermaban y morían. Pero fue tanto el pánico, recuerde del pánico del que habla Lucas y Mateo, fue tanto el pánico que la gente le daba miedo enterrar a las personas. Y entonces él con otros misioneros dijo, pues de una u otra manera hay que enterrar a las personas, entonces yo me postulo para ir y hacer esa buena obra. Pues más de uno en ese tiempo, con pánico, con miedo, con terror, dijeron que no. Y cuando él lo hizo, pues corría con ¿cómo se dice? Bueno, con caer enfermo de lo mismo, ¿sí? Estaba ahí dispuesto incluso a enfermarse. Pero ¿sabe algo? Me llamó mucho la atención porque dice que él decía, yo creo en lo que Dios me ha dado. Primeramente me ha dado su palabra, me dio el sacrificio en la cruz, el poder mismo del Espíritu Santo, mientras nos alineamos. ¿Y sabe algo? Dice que este hombre no se enfermó de nada y él era el que lidiaba con estos enfermos, con estos muertos ya, para enterrarlos. Qué poderoso es saber esto. No por tentar a Dios, sino porque estaba convencido de lo que Dios tenía en él. Amén. Pues incluso las noticias ya fueron directamente a él a preguntarle que él qué hacía, que él qué comía, qué se inyectaba, bueno, todo lo que las noticias quieren preguntar para que alguien sea inmune a esta enfermedad. Y dice que él respondía, pues la verdad yo creo en lo que Dios me ha dado. Y los invitó, más bien los retó, a que hicieran exámenes, estudios científicos con él. Y sabe algo, salió de que era inmune a esto. Pero su inmunidad era gracias a que, bueno, hasta donde tengo entendido, las bacterias y los virus, para poder vivir, Pastor Javier, las bacterias y los virus para poder vivir
necesitan un ente, es decir, un cuerpo con vida. Amén. Hasta donde tengo entendido, la ciencia dice que las bacterias y los virus, esas células, o bueno, todo esto que hace de que ellas puedan vivir, necesitan un cuerpo vivo. Porque si caen en un cuerpo inerte, en un cuerpo muerto, pues mueren a los minutos o a las horas o a los días, pero mueren. Ellas necesitan tener un cuerpo vivo. Pues, ¿sabe qué hicieron con este John Gilley, con este misionero que tenía a Dios en su corazón y le creyó a Dios? Pues hicieron el estudio, le aplicaron el virus o la bacteria y efectivamente la bacteria al tocarlo a él murió. Eso me da a entender, y para los que creemos en el Señor y en las cosas que el Señor sigue obrando, porque no solamente Dios habló e hizo proezas en la Biblia, en los tiempos que narra la Biblia, no, yo estoy convencido de que el Señor al día de hoy sigue obrando cosas prodigiosas, maravillas, señales, cosas milagrosas, poderosas, de estruendo que nos quieren a nosotros impartir. Pues cuando lo que yo pude entender es que este hombre, John Gilley, estaba muerto a su humanismo, a su carne, y por eso estas bacterias no le hicieron nada. Pero ¿sabe quién vivía en él? Vivía el mismo Señor Jesús. Vámonos a la palabra. Eso es una historia, pero vámonos a la palabra. ¿Qué me dice la palabra de esto? Recuerden a Pablo, lo picó una serpiente mortífera, ¿sí? ¿Y sabe qué pasó? Dice que, no dice que no lo picó, porque hay cosas que también tenemos que entender usted y yo, iglesia. Tenemos que entender de que hay cosas que van a venir a tocar a nuestra puerta, a nuestras vidas, a nuestros hogares, pero también tenemos un Dios que nos libra, porque Él dice que cosa mortífera aún podríamos comer y no nos haría daño. Pues Pablo lo picó una serpiente y se sacudió y bueno, la tiró creo que lejos de él y dice que ese veneno no le hizo nada. Y todos quedaron atónitos, quedaron perplejos, quedaron sorprendidos. Y la palabra dice, menguar para que él crezca. En otras palabras, morir para que él viva. En otra palabra, lo que dice la Biblia, y lo dijo Pablo, pues ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando uno dice con tanta certeza, ya no vivo yo, es porque uno está muerto y el Señor es el que vive en uno. Marcos 16, versos 17 y 18. Marcos 16, versos 17 y 18 dice, estas señales, mírenla, milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué? Porque es la señal de que usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Eso me da a entender de que podríamos estar expuestos, es la palabra. Podríamos estar expuestos aún a la enfermedad, a cosas difíciles. El mismo Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confío, yo he vencido al mundo. ¿Acaso los discípulos no vivieron al lado de Jesús tormentas? Recuerden que Jesús iba en la barca con ellos y aún las tormentas se levantaron. Pero antes, cuando anduvo sobre las aguas, que Jesús se les presentó a los discípulos, dice que habían fuertes vientos, un panorama de tormenta. Y dice que cuando Pedro, caminando sobre las aguas, se fijó sobre esto, tuvo temor y empezó a hundirse. Y dice que el Señor
lo cogió de su mano y fue con él hasta la barca y lo llevó hasta la barca. En ningún momento dice que Jesús reprendió la tormenta para que cesara. Bueno, en otra ocasión, sí, él la reprendió, pero en este momento nos da a entender, no dice de que no va a pasar nada, pero sí nos muestra de que él estará o irá con nosotros. Él estará con nosotros. Aunque pasen calamidades, aunque haya en el mundo aflicción, hey, confíen, yo he vencido al mundo. El cuarto paso para ser libres de todo mal es echar fuera todo temor. Y esto sí que es muy verídico para los hijos de Dios, para los que decimos estar con Cristo, para los que decimos ser cristianos, echar fuera todo temor. ¿Sí? Es el cuarto paso, echar fuera todo temor. El temor es otro virus. Jesús lo mencionó sobre el pánico. Es otro virus. Y lamentablemente, el ser humano es tan débil para ser influenciado, para recibir de las influencias del entorno y asimismo dejarse tocar. El ser humano es muy dado a las influencias, a las malas noticias, a lo que ve, a lo que escucha, a las condiciones, a la realidad. Y por eso empecé diciendo de que sobre toda realidad está la verdad de Dios. Sobre toda condición hay una posición en Dios. Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, hey, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En otra versión dice, hey, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Amén. Es necesario de que usted y yo entendamos esto. Es echar fuera todo temor. Primera de Juan también nos habla al respecto de esto. Primera de Juan. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 dice, en esa clase de amor no hay temor. ¿En cuál clase de amor? Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. La otra versión dice, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y lo hemos cantado una y dos y tres veces y hasta muchas veces más, porque el amor de Dios disipa el temor. Hemos dicho muchas veces, porque el que cree le es posible, pero ahora ya no es solamente hablarlo, ya hay que vivirlo, hermano. No es solamente decir, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. No, hay que vivirlo. No, es que el Señor es luz y Él está por encima de toda tiniebla. Sí, entonces aprendamos a vivirlo. No es tan literal como parece. Es una evidencia. Me llama mucho la atención Hechos de los Apóstoles, iglesia, porque Hechos de los Apóstoles son las palabras del mismo Jesús reveladas a los apóstoles, pero haciéndose un rema, es decir, evidencias, hechos. No se quedaron en palabras de Jesús, sino en hechos. Amén. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Salmo 91 dice, no tengan miedos. Hey,
de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad, no que acecha en la oscuridad. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Y esos tiempos que hablan de oscuridad, que hablan de tinieblas, que hablan de dolor, de luto, de tristeza, de preocupación. No temas ni a la catástrofe que te estalla al mediodía. Aunque caigan a mi lado, caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor. Iglesia, ese es el Salmo 91, 5, 7. Fue donde empezamos. Dice, esos males no te tocarán. ¿No le parece hermoso esto? ¿No le parece eso que de verdad no es para emocionarnos, pero a la vez sí nos emocionamos? Porque estamos hoy siendo impartidos de lo que la palabra de Dios, que es vida, que es contundente, que es la que hace el efecto que debe de hacer de parte de nuestro Dios. Hoy podemos decir, uy Señor, gracias. Gracias por esto, Dios. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Amén. Romanos 8, 1 y 2 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Habla otra vez de que ya no hay condenación, y si no hay condenación, ¿por qué temer? ¿Por qué tener terror? Amén. Esto de verdad es para vivirlo, no solamente para hablarlo, por hablar y ya. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, iglesia. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Quién vive en nosotros? Diga, el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Amén. Esto de verdad me habla al corazón. Y quiero terminar con esto. Porque Jesús pasó por dolor. Muchas veces creemos en un Jesús inmune. Pero si Jesús fuese inmune, no hubiese pasado por dolor, ni siquiera por muerte. Pero Jesús no fue inmune al dolor y no fue inmune a la muerte. Pero yo sí estoy convencido de que Él venció. Venció y padeció por nosotros y venció la muerte, resucitando. Romanos 8 lo dice. Jesús resucitó. Ya no más miedo, ni temor, ni pánico, iglesia. Es hora de que usted y yo nos apropiemos. Y el último de los pasos, quinto paso para que usted y yo seamos libres de todo mal. Predique. Predique. No se trata de decir o hablar. Se trata de vivir. Cuando predique, hágalo con hechos. Y si es necesario, hable. Muchos hoy predican de un evangelio solamente hablado y nada más. Pero en sus casas, en su vida devocional con Dios, en su vida cotidiana, en su vida laboral, en su vida en los estudios, predican hablando nada más solo palabras, pero sus acciones muestran lo contrario. Vuelvo y digo, eso es un equilibrio. Es un equilibrio de palabras, acciones y aún lo que pensamos, todo sujeto a la buena voluntad de nuestro Padre.
porque el reino de Dios no son palabras, sino poder. ¿Poder para qué? Para que todos vean y crean. Hay muchas malas noticias, pero hoy nos llega la verdad de nuestro Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor que excede a todo conocimiento. ¡Hey! La plenitud del gozo. Mire que son versículos que nos hemos apropiado muchas veces y hemos hablado. Pero no solamente es hablar por hablar, es vivirlo. Es tenerlo dentro de nosotros. Por eso les digo, prediquemos. Y esto lo encontramos en Lucas 21:13. Cuando estaba aconteciendo algo, dijo Jesús, pero eso será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Lucas 21:13 dice, pero esta será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Hey, iglesia, ¿no crees que esta es la oportunidad para que usted y yo hablemos de Jesús? Pero hablemos no solo con palabras. Recuerde que uno también habla con sus acciones. Uno habla con gestos. Si fuera nada más con palabras, entonces los mudos, ¿cómo se hablarían? Ellos hablan con gestos, con señales. Entonces hoy es tiempo de que usted y yo hablemos con nuestras acciones, con evidencias. Y esta es la oportunidad. El hombre natural ve malas situaciones en todas las oportunidades. El hombre incrédulo ve esas malas situaciones en todas las oportunidades que se le presenten. Siempre va a haber con su mirada natural situaciones malas. Pero usted y yo, que somos hombres de fe inquebrantable, vemos oportunidades aún en estas malas situaciones. En este tiempo de pandemia, tiempo donde no hay labor, no hay trabajo, donde no hay plata, muchos dicen la economía, para muchos dicen que están en divorcios, que están en calamidad, que están en opresión, que están bajo presión, que están sujetos al sistema, cuando el sistema dice no hay. Pero déjame decirte algo, este es tiempo para que usted y yo hablemos de Dios. Es la oportunidad, es la condición versus la posición. La condición del sistema versus la posición tuya y mía en Dios. Si no, vaya y hable con el profeta Habacuc, cuando la condición era contraria, aunque la higuera no florezca y no hay uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den más fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y dice entre paréntesis, ya para terminar, para el director del coro, esta oración se acompaña con instrumentos de cuerda. Iglesia, hoy traigo una palabra no que nace en el corazón de hombre, sino que nace en el corazón de Dios para bendecirte. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todos tus sufrimientos. En el nombre de Jesús. Amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte.
Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Te abran los cielos, se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Se abran los cielos, se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte y llevar esta palabra de aliento, que terminen todos tus sufrimientos, en el nombre de mi Jesús. Amén. Se abran los cielos, se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Se abran los cielos, se llene tu vida, la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos sobre tu vida, que se llene tu vida, y la misericordia del Señor te cubra día tras día. Se abran los cielos, que se llene tu vida, y la misma presencia del Señor te cubra. La misma presencia del Señor te cubra. El poder y la gracia del Señor te cubra. Y eso es en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga o escriba amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Qué bendición el poder estar compartiendo de lo que nuestro Señor sigue hablando a los corazones. No olvide, el primer paso, creer. El segundo paso, obedecer. El tercer paso, llenarnos del Espíritu Santo. El cuarto paso, haya memoria, el carcelero cuando dice, serás salvo tú y toda tu casa. Dice, ya terminando esta historia tan especial que habló a mi vida, dice que la casa del carcelero, todos se bautizaron, creyeron a él. ¿A quién? Creyeron a Dios. No estamos llamados a creer solamente en Dios, sino a creerle a él. Sinónimos de creer. Sinónimos de creer: esperanza, confianza, convicción, fe. Y eso lo tenemos por logos, vuelvo y lo digo, por conocimiento. ¿Qué es creer? No, es esperar, es saber, es tener la esperanza, es tener la confianza, es estar convencidos, es tener fe. Pero yo quiero, para aquellos que están ahí, que llevan un tiempo o llevan corto o mucho tiempo, hablarle de ciertos versos de la Biblia que nos aferran y de verdad que sirven de apoyo como base a esto que estoy diciendo.
No voy a dar la numeración, la nomenclatura de lo que son los versos y los capítulos. Algunos sí, pero en este caso dice, muchos lo hemos dicho, no sé si lo decimos por costumbre o porque se lo escuchamos a otro, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde, sinónimo de fe es creer, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que creer para ver. La verdad, el mundo nos está sujetando y el sistema quiere obligarnos a que tenemos que ver para creer. Pero usted y yo estamos llamados a no estar en la parte lógica, ni a la razón. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es creer para poder ver. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En Habacuc también dice que el justo por la fe vivirá. Sobre toda realidad, iglesia, sobre toda realidad, sobre toda condición, soy un convencido de que por encima de todo eso está la verdad y esa verdad está escrita en la palabra de Dios. Sobre toda tu realidad, sobre toda la realidad que esté viviendo yo, sobre toda la realidad que esté pasando la iglesia, sobre toda la realidad que esté pasando hoy el mundo, está la verdad de nuestro Dios. Y eso es creer. Y estas señales seguirán a los que creen. Recuerda, el primer paso para ser librados de todo mal es creer. Si usted no tiene, si usted tiene incredulidad de iglesia, pues déjame decirte de que es lo contrario a creer. Si usted tiene pesimismo, tiene negativismo, si usted es de los que piensa que esto no va a pasar, si piensa de que ya es lo último y todo esto, pues déjame decirte, iglesia, que yo creo que Dios está librando por nosotros batalla. Y libra de su victoria sobre sus hijos, sobre sus herederos, sobre sus redimidos. No te he dicho, incrédulo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque al que cree todo, y cuando dice todo es todo le es posible. Y ya cuando muchas veces muchos dicen y piensan, la última esperanza es estar ya cuando morimos. Esa es la última esperanza, ya no hay nada que hacer cuando morimos. Pero también la palabra de Dios se antepone a todo esto para decir, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero que vaya usted rápidamente ahí a la palabra en Lucas 21:9 en adelante. Lucas 21:9 en adelante. Dice, cuando oigan de guerras, esto es poderoso, hermano. Miren lo que dijo Jesús. Lo dijo en Mateo. Y aquí el apóstol Lucas dice, cuando oigan de guerras y de levantamientos, no dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. No vendrá. Luego, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, habrá hombres y hambre, grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Mira lo que dice. No se dejen llevar, no se dejen llevar por el pánico, en el verso 9 de este mismo capítulo 21. ¿Por qué? Porque
Van a haber señales. Jesús fue muy realista. Vuelvo y digo, estuvo en una realidad. Rumores, pestes, plagas, cosas que se levantarían. Pero él mismo dice, no se dejen llevar por el pánico. Amén. No se dejen llevar por el pánico. Pues entonces a todo esto es necesario que usted y yo creamos que todo esto acontecerá, pero también creamos en lo que Jesús dice, que aunque estemos muertos, viviremos. Amén. Quiero también el segundo paso para ser librados de todo mal. Quiero compartir con usted este tip tan especial y tan importante, creo yo tan necesario, porque es un equilibrio, no es solamente una cosa. Quizás usted va a encontrar muchos pasos más, los va a escribir, quizás usted ya ha encontrado otros, pero hago énfasis a lo que el Señor ministró a mi vida y habló a mi corazón y sigue tratando a mi corazón, ¿sí? El segundo paso es obedecer. Obedecer. ¿Qué es obedecer? Es pasar por el filtro, ¿sí? El filtro donde el mismo Jesús se sujetó, se sometió y dijo, en alguna ocasión, dijo, Señor, haz que pase de mí esta copa, esta copa, ¿sí? Este trago tan amargo, pero también haz que se haga tu voluntad, ¿sí? Eso es obedecer. Eso es obedecer. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará. Otra vez, ¿qué dijo? Ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Pero a qué se los dijo? A los que creyeron. Amén. Pero no solo a los que creyeron. Ya dijimos el primer paso, creer. Pero ahí se viene. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es decir, obedientes. Proverbios 4 habla también. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Hey, COVID, estoy hablando contigo, enfermedad, en nombre de Jesús. Porque hoy es tu atención a lo que papá dice de mí, a lo que papá habla de su verdad sobre la realidad. Enfermedad, te tienes que someter al eterno Dios, porque hoy escucho atentamente y no pierdo de vista lo que el Padre Celestial dice de mí, dice de mi salud. Hoy dejo llegar esta palabra de vida hasta lo profundo de mi corazón y que surja el efecto que debe de surgir. Pues traen vida, iglesia, a quienes las encuentran. Es decir, estamos llamados a encontrarnos con esta palabra. Traen vida y dan ¿qué? Dan salud a todo el cuerpo. Necesitas salud. ¿Quieres sanarte? Déjame decirte, el Señor no tiene la sanidad. Él es la misma sanidad. Amén. Él es el pan de vida. Él es el que trae vida y salud. Amén. Proverbios 8:33. Proverbios 8:33. Al 35 lo dice también. ¡Ey! Habla del obedecer. Escuchen mi instrucción
y sean sabios. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto, es decir, obedézcanla. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida. ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte. Pues, iglesia, eso es tiempo. En las malas noticias de las cuales usted y yo estamos enseñados a escuchar para estos tiempos de COVID, de pandemia, estamos escuchando muerte tras muerte tras muerte. Y se está pasando lo del aislamiento, el aislamiento preventivo y todo esto, pero ya se escuchan otros rumores de malas noticias, de muertes, personas asesinadas, personas abusadas. Bueno, todo esto que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con calamidad, que tiene que ver con necesidad. Pero es verdad lo que dice la palabra de Dios hoy. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Amén. ¿Quieres hallar vida? Pues recibe hoy esta palabra de vida. Recibe hoy el favor del Señor. Tercer paso para ser librados de todo mal. Recuerde, el primero, creer. El segundo, obedecer. Es un equilibrio. Yo no puedo hablar nada más en fe, creyendo y creyendo, cuando yo no me alineo a ese trazo de perfección, de pureza, de integridad. Eso lo hemos visto muchas veces. Personas que se mueven por el don, que porque tienen el don de fe, entonces quieren hablar barbaridades y bueno, hablan, digamos, en fe, hablando milagros, hablando fe y todo eso, pero en sus vidas, unas vidas totalmente descarriadas, unas vidas totalmente apartadas de Dios, emproblemados con Dios, digo yo. Y por eso digo, es un equilibrio de creer, obedecer. Y el tercer paso también dice, llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Este quizás es el mayor de estos 5 pasos. Vuelvo y digo, usted encontrará más. Pero el Señor tocó a mi corazón para decirme, hijo, tienes que creer. Hijo, tienes que alinearte, obedecer. Pero primordialmente tienes que llenarte de mí, llenarte del Espíritu Santo. Muchos dicen que la mayor de las promesas para muchos es la salvación. Y créalas que la salvación, uy, qué regalo tan inmerecido y tan hermoso. Otros dirán al momento ya de estar postrados en una cama, enfermos ya de muerte o terminal, dirán, para mí el mayor regalo sería una sanidad. Otros que tienen deuda dirán, para mí el mayor milagro será la provisión para poder pagar. Y así sucesivamente, muchos dirán de ciertas promesas que le darán el mayor de los lugares. Pero déjame decirte, nuestro hermano mayor, lo dijo Jesús, vendrá uno mayor que yo. ¿Sí? Y es necesario que Él venga y estará con ustedes. ¿Sí? Pues de Él no solamente son los dones, sino también el fruto. Y contra tales cosas no hay ley. Jesús dio a entender de que era necesario que Él muriera para que pudiera dejar al Espíritu Santo con nosotros. Y esa es la mayor promesa. ¿Por qué? Porque del mismo Espíritu Santo viene la fe para creer, la fe para hacer milagros, la fe para declarar cosas que necesitamos a favor de nosotros, pero también pasarlos por el filtro de la voluntad buena, agradable y perfecta
Del mismo Espíritu Santo viene la palabra de Dios, porque toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Él es la mayor promesa. De Él viene tu sanidad, iglesia. De hecho, habla la Biblia de los dones, y dentro de los dones está el don de sanidad. De Él viene la libertad, de Él viene la salvación. Del mismo Espíritu Santo provienen todas las bendiciones que enriquecen y no añaden tristeza. Amén. Así que, iglesia, tenemos que aferrarnos a este paso. Quizás el primordial, la mayor promesa. No podemos apagarlo, no podemos contristarlo. Es decir, en el poder sí lo podríamos hacer, porque si dejamos de hacer la voluntad de Él, lo contristamos, le hacemos doler. Pero esa no debería de ser la manera. Es decir, no tenemos por qué apagarlo, no tenemos por qué contristarlo, por qué hacerlo sentir dolido de nuestras acciones. Antes estamos llamados, el apóstol Pablo decía también de que hay que avivarlo. En vez de apagarlo, hay que avivarlo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Salmos 127. El Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, aquí está diciéndolo, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es decir, todo sería en vano. Si no fuera por el Espíritu Santo, iglesia, nosotros no hubiésemos sido llamados, porque Él es el que nos da el querer, Él es el que pone también el hacer, Él es el que nos llama, nos convoca, y eso lo hace el mismo Espíritu Santo de Dios. Sin Él, nada podríamos hacer. El que tiene el Espíritu de Dios, dentro de Él correrán ríos de agua de vida. ¿Sí? Efesios 5:18. Vamos rápidamente a Efesios 5:18. Dice, hey, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, hay muchas maneras, ¿sí? Orando, cantando alabanzas, adoración, intercediendo, clamando, teniendo hambre y sed de Él. Pero también aquí, en el mismo verso 19, en el capítulo 5, dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¡Ah, qué deleite! Y esto sí que me llama mucho la atención. Amén. Me llama mucho la atención porque es de verdad. ¿Hay alguno triste entre vosotros? Cante alabanzas, iglesia. ¿Hay alguno enfermo? Ay, hermanos, llame a los ancianos de la iglesia para que oren. Y eso lo hace nada más el Espíritu Santo de Dios. Que sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Quiero